Ya que no tengo idea de cuándo te podrías encontrar con el cuerpo de vigilantes, le dice el sujeto al prota, y nuestro prota se lo queda mirando, la chica se lo queda mirando, Yuen, Mimosa y Carlo, ellos son nuestros benefactores, así que por favor, lo dice haciéndole una reverencia. No te preocupes, no tengo la intención de quedarme mucho tiempo y causar problemas de ser prota al sujeto. A chica le hace una reverencia antes de salirse por la puerta y se procederá a cerrar. Está Carlos aquí, dice un sujeto. Llegando el prota se sorprende. ¿Quién eres tú?, le pregunté pronto, aunque no sé, ¿qué demo? Un invitado peligroso apareció al frente de Mimosa. Ese es el prota, como ya esperando saber lo que venía. Vamos a tirar hacia un lado la chica, y estaba la chica dueña de la casa diciéndole: ya te dije que está checando hasta la venta, así que lárgate de mi vista. Trabajando un basurero como este sucederá tarde o temprano. De todos modos, por lo tanto, si trabajas para mí en ahora en adelante, durarás mucho más, decía el sujeto. Cállate, le decía la chica al tipo. No sé por qué no me deja dibujar en esa cara tuya otra vez, le deseas, amenazándola con un cuchillo y refiriéndose que le había hecho la cicatriz que ya tenía en la cara, que le pasó a una antigua cariñosa de clase alta como tú, debido a esa cicatriz. Ahora en aldeadores como estos, partido el amante del partido de Carlos, le dice cuestionándola. Mimosa se lo quedaba mirando fijamente. Tardes o viniste deliberadamente cuando Carlos no está. El tipo le da impotencia sabiendo que le dijeron miedoso. Silencio, lo dice tumbándola y pateando la jefa. ¿Dónde está Carlos? Recién las otras chicas, viendo la conmoción. Caminar a alguna parte, decía después de haber revisado todas las partes de la casa. ¿O escuchaste eso? Que sea eso, fue toda mi hermosa, mientras que Mimosa sangraba. De Carlos no está aquí, decía de forma arrogante. Actuar de forma y luego reírte, te preguntó a Mimosa. Flor, deténgase, le dice el otro. Cállate de gritar, mientras que también lo golpean. Sangrienta mujer como tú, riéndose. ¿Qué? Carlos te mirará de la misma manera. Convierta tu cara en un boceto para niños, le decía mientras la amenazaba con un cuchillo. A te reto, le decía Mimosa, mientras lo miraba con desprecio. La chica de la casa buscará a Carlos y le decían a Carlos la situación, para que se sorprendió. Checar mi goza de responder, él me amaría aún siendo un cerdo y comería mi cara. Ah, ahí, decía el tipo sacando la lengua y amenazándola con el cuchillo. La atraviesa la boca y de repente le había pateado con mucha fuerza la mano donde tenía el cuchillo. Que te has pasado la boca. Sorprendía y abría la boca de la impresión, mientras tanto parecía las piernas del prota en el aire, y pum, le pegaba una patada. ¿Y lo manda a volar? ¿Quién dirige este establecimiento?, pregunta el prota. Un tipo se quedaba mirando las cosas en este barrio, lo decía mientras tenía una pierna encima del sujeto que estaba tirado en el piso. Lo que hizo mal una SIP como tú, tomará a la ligera este establecimiento. Graba esto en tu mente, lo decía mientras pisaba aún más el cuchillo que estaban clavando entre el piso de la casa y la cara del tipo. Mientras tanto, Carlos subía a toda velocidad a la casa. Cuando entraba al segundo piso miraba toda la escena sorprendido. Arriesga tu vida antes que una chica arriesgue su cuerpo por ti. La chica se quedaba sonrojada mirando, y los demás sujetos viendo. Se veía a Carlos en la parada de las escaleras mirando toda la escena. Estaba en shock mirando todo. Entiendo todo, graben esto en su mente, idiota, le decía mientras se veía los recuerdos de Carlos. ¿Entendiste? Te estoy hablando, Carlos. Carlos se quedaba mirando. El prota le sacaba el cuchillo de la boca y el tipo se ponía las manos intentando tapar la sangre. Porque, señorita, me voy a asegurar de que yo nunca use más ningún problema. Carlos se quedaba mirando, solamente no hacía más. Una charla con este tonto cabrón, después le decía mientras se escuchan los gritos de dolor del sujeto que le han clavado el cuchillo en la boca. Mucho, pero nos ha ayudado mucho, decía mientras que cargaba al sujeto por la cabeza y lo arrastraba por las escaleras abajo para sacarlo de la casa. Carlos se queda mirando todo lo que ha pasado. Hoy, decía Carlos mirando al prota. Esperen, decía el prota mientras seguía arrastrando al prota. Que esperen, decía Carlos molesto. Esperen, gritaba. Si estás buscando un nuevo escondite, haré uno nuevo para ti, pero también encontraré a tu camarada. Así que vuelve, le decía Carlos desesperado. No puedo, no importa cuántas veces lo piense, esto te va a terminar involucrando, decía el prota. Entonces involúcrame, decía Carlos gritando. Teníamos un trato porque decías que ibas a ganar una buena apuesta para mí, y hay una buena apuesta que debo de ganar, decía. Para mí vengar a mi jefe, le decía Carlos nuestro prota, de desvivir a ese consejero que finge ser el rey mercante. Calor, le decía, y se quedaba mirando fijamente a nuestro prota. Ah, pero lo recuerdo ahora, aquellos ojos rojos tuyos. Así que son por venganza aún. Carlos se lo quedaba viendo. Me miras como si estuvieras en una misión muy peligrosa. A pesar de que no estaba en una misión violenta con nadie, Carlos miraba con una mirada de mucha ira. ¿Qué demonios? Incluso para cortar la madera está llena de ganas de matar, lo decía mientras cortaba la madera. Entonces, lo decía mientras lo cortaba. ¿Cómo es ese imbécil enemigo tuyo, el chico que está tomando el lugar del rey mercante, ese asesor de Animi? Decía el prota analizando mientras disfrutaba el sauna. Es la escoria absoluta de la tierra. Lo seguía diciendo mientras cortaba la madera con odio, y cortaba más madera. Hey, sal del horno, cabaña, y habla conmigo apropiadamente, decía Carlo intentando abrir la puerta. Si en ese caso, ¿por qué no entras y te nos unes? Decía el prota medio encuerada como si nada, mientras Niu desesperada le decía Lady Ryu. Sorprendentemente no está nada mal,
este baño de sauna es usando el horno, que se usa para hornear pan, decía desesperada, creo que también calmaría tu sangre, la cual se te ha subido todo el camino hasta acá, le decía el prota de forma segura. Baño es lo que es, pero tú diciendo baño esto baño aquello es como si fueras algún tipo de princesa decía Carlos sobre lo que siempre hablaba de bañarse en aguas termales, tal vez lo soy le decía el prota Carlos sonriendo, Carlos suspira y se queda pensativo, Mónica decía la chica mirando a Carlo, ¿qué sucede? Dice Carlo, mis agradecimientos Lady Ryu por salvarme, me olvidé dárselo decía la chica haciendo una reverencia y sonrojada, es por mi culpa que se están escondiendo en esta cabaña en mal. Está ahorita, no se preocupe mi señorita se siente bastante bien aquí dentro. Tienen un baño de vapor acá dentro después de todo. Un baño, decía la chica sorprendida. Estás exagerando idiota decía Calor reclamándole a nuestro prota. Bueno aunque todavía es experimental, decía el prota mientras Niu seguía trabajando. Si llega a resultar bien únete a nosotros señorita, lo decía mientras se acomodaba. La chica se sonroja y hace una reverencia y se marcha. Seguía Carlo partiendo madera. Parece ser buena manejando gente decía Carlo mientras seguía cortando leña. Tú. Conversación con Mónica me recuerda a mi viejo decía Carlo. Viejo decía el prota preguntándose. Él es el líder original del antiguo cuerpo de vigilantes, mi gran benefactor, así que él es como yo, debe haber sido todo un semental. Jaja semental decía el prota riéndose por la conjugación de las palabras. Ese era un semental decía Carlo. Tenía un montón de enemigo pero era el tipo de personas que podría reunir el doble de aliados. Él definitivamente no era. Y un montón de encuentro con demonio, fue descubierto en su cuarto, es como si él mismo lo hubiera ordenado, no importa cómo lo mires. A mi viejo le tendieron una trampa decía Carlo enojado por lo que le había pasado. ¿Acaso nadie dijo que fue incriminado? La generosidad de mi viejo se volvió contra él, decía Carlo molesto, el pasado del hombre que estuvo apoyando y avalando, para que me convirtiera en su sucesor, se convirtió en un problema, el prota se quedaba mirando, de todas las posibilidades ese maldito idiota había sido condenado. Previamente por adicción fue condenado con el encuentro con el demonio, y por eso fue que lo dejé desde entonces, solamente cause problemas, decía Carlo enojado activando su árbol guía con enojo, el prota simplemente se queda mirando dentro de la casa de baño improvisado, el buen nombre que solían tener el cuerpo de vigilantes se han hundido hasta el piso, fue desmantelado y es usado como enfermería, para el encuentro del demonio que ahora se esparce por Danimi, en vez del rey mercante que ha estado en cama, desde hace medio año por una enfermedad. La ley ha sido reescrita para el gusto de su sucesor, el cuerpo de vigilantes se convirtió en un ejército personal prácticamente, y comenzó la dictadura en Daniemi. Decía Carlo molesto entonces el prota sale enojado y abre la puerta casi desnudo sale afuera solo a mirar fijamente a Carlo. Carlo se lo queda viendo fijamente, el prota va y se sienta en un lado, y sale Niu Ryu, Lady Ryu, que estás decía Niu mientras le acomodaba las toallas para que no se le cayeran, el prota molesto baja su cabeza y alza su puño, deja de buscar venganza por ese viejo estúpido decía el prota, Carlo se queda viendo impresionado, ¿qué quieres repetir lo que acabas de decir? Decía Carlo molesto, desde luego es estúpido sabes. Si ese tipo de muerte es fácil de explotar por razones políticas, causarás problemas para el resto de tus familiares. Y este idiota que dejaron atrás también está yendo estúpidamente, a una muerte por algún tipo de ataque kamikaze, deshonorable por un recuerdo estúpido, de que todo es su culpa, decía el prota mientras Carlo lo agarraba y le decía cállate, Dios ni siquiera puedo mirar, cállate gritaba Carlo, eres completamente decía el prota, cállate decía Carlo, le decía agarrando al prota mientras lo amenazaban con golpearlo. Igual a alguien que conocí una vez no puedo creerlo, decía mientras se acordaba. Su supuesto hermano jurado, pensar lo que tengo la posibilidad de patear el trasero de alguien y cubrirlo en un lugar como este, lo decía mientras sonreía, solo intenta pensar en esa venganza tuya, aún así si el sucesor es asesinado ¿qué pasará después? Le preguntaba el prota, ¿acaso no saldrá arrastrándose un líder nuevo del cuerpo de vigilantes, personal del asesor? Eso iniciaría un conflicto donde lava sangre con sangre, lo decía mientras le abría la mano y le agarraba por el dedo pulgar. Los primeros en ser arrastrados serían los débiles tus familiares, le gritaba el prota, entonces como pregunta Carlos solloceando. Cielos eres joven y tonto, está ahí fuera estoy seguro, de que sabes todo al respecto también, ese veneno de encuentro del demonio, Sid Bruce habló del antes, de que antes hubiera muchachos que aparecieron desde el molino transportando encuentro de demonio, los vistes cuando vinimos aquí no es cierto, los carros que se reúnen aquí en Danimi, todo este pueblo comerciante, todo este pueblo fue reacondicionado por el encuentro del demonio, los guardianes de las puertas son parte del ejército, son parte del ejército privado también no es cierto. Eso significa que ahora tiene vía libre, y esa vía libre es su verdadera identidad. Si él está actuando como un emperador está llenando sus bolsillos, solo necesitas exponer esas intenciones secretas. ¿Entiendes mi onda? Pregunta el prota. ¿Qué demonios esta niña? Pregunta Carlo impresionado. ¿Quién es en realidad? Justo ahora Mónica estaba a un lado escuchado sobre lo que estaba pasando a escondidas.
Justo ahora estaban hablando del encuentro con un demonio. Van a revisar la fuente, se pregunta dentro de sí. Tal vez pueda ser útil, decía Mónica yendo a intentar revisar. Sin embargo, una orden de bloqueo realmente estricta para el pueblo sería impulsada la ausencia del rey mercante. Tales noticas nunca lucen ver, y si nuestro negocio era con ese rey mercante también. Veo que esto se ha aclarado bastante, no es así. Solo patear el trasero de ese asesor, y encontraré al rey mercante, decía él. Prota. Mientras Carlos se sorprende de las declaraciones, el prota se va y se le puede apreciar el tatuaje de la Buda. Ahora que lo pienso, no fue ese tipo a ver el rey mercante, decía el prota preguntando a Niu. Estoy segura que sí, decía Niu refiriéndose a Giovanni, que ya no nos acordábamos de él. Estaba alguien viendo una hoja, y era el asesor del rey mercante, decía Sanabria Laxamberg, mientras se bañaba en una tipa poniendo el pie encima de algo. Era la cabeza de alguien, al parecer era el sujeto del equipo de vigilantes. Estaban dos sujetos enmascarados metiéndolo de cabeza en la tina. La chica que ustedes dijeron que huyó después de esa pelea al mediodía, ¿están seguros que fue la de este cartel de Se Busca?, decía el consejero de Aniemi, mientras el que más formaba problemas del cuerpo de vigilantes estaba casi muerto en el agua. Incluso aquí en este palacio creo que había un hombre afirmando ser su sirviente, que intentaba buscar una audiencia con el rey mercante, pero, decía mientras su cara se abría en la cicatriz de miasma. Salió corriendo después de ver este cartel de Se Busca, porque cada uno de ustedes es malditamente estúpido. A pesar de esto siempre espero aprenda de su maestro, dejándoles tomar la suciedad purificada de mis uñas de esta manera. Seguía fluyendo el miasma en la tina. El sujeto estaba todo negro de miasma, y cada vez más se llenaba de miasma. Mientras tanto, en el mar de casas de Aniemi, aún estaban las chicas disfrutando un baño en la casa termal improvisada. Mientras tanto, en el lado del horno, adentro más cerca, estaba Mimosa. Estaba Niu activando su árbol guía para generar agua. Así que esto es un baño, se siente genial. No, esto es un poco diferente de un baño tradicional. Deberían de agradecerles a la hermana de allí, por proveer el horno que se utiliza para hornear el pan con agua. Mientras Niu, el prota y las demás se bañaban, Carlo cortaba leña, tras leña, para poder alimentar la caldera del horno. Escuché que algunas tribus del norte realizaban baños a vapor antes. Ser capaz de hacer esto con el mínimo esfuerzo. ¿De dónde sacó este conocimiento?, decía Niu, preguntándose sobre eso mientras miraba al prota. Nunca deja de sorprenderme Lady Ryu, decía mientras el prota solo sonreía. Ahora lo único que falta, para hacer esto perfecto, es tener una bañera lo suficientemente grande para sumergirse, decía Moñita levantándose luego de disfrutar. Si su deseo sea ponerse tan seca como un palo, deberías de decirle que se detenga, colapsará por anemia. ¿Piensas eso? ¿Qué clase de giro de acontecimientos es este calor?, preguntaba Mimosa. Este lugar es bastante asombroso, ¿no es así? Nunca antes me había interesado por darle baños a los niños antes. Sí, bueno, decía Carlos sorprendido. A veces debes demostrarle a las chicas unos lugares buenos también, decía Calle poniéndole la mano a una niña en gesto de cariño. Todo le dían gigolo a Carlo, por alguna razón. Hablando de eso, ¿dónde está Mónica? Justo me preguntaba si había venido aquí, después de lo que pasó el otro día, y sé que los trabajadores se tomarán unas vacaciones. Ella es adulta ahora, sí que no deberíamos meternos mucho, decía Mimosa. ¿Estás segura?, le pregunta Carlo. Esto es algo que empezará de repente de todos modos. Desde que comenzaron las restricciones al agua, los secuestros han ocurrido más y más. Y no solo en estos suburbios, en realidad la zona de las cariñosas de clase alta, que son los VIP, parecen sospechoso, decía Carlo analizando. Podría ser cierto, decía Mimosa, pero debería estar bien, esa chica odia la zona de cariñosas de clase alta, así que no se acercaría a ellos, decía mientras empezaba a sonar la campana. Mientras tanto aparece Morgan por detrás agarrando a Mónica, y le dice: señorita, debería tener cuidado. Mientras Mónica mira que era Morgan y lo mira con cara de desesperación, viniendo sola a un lugar como este, le decía mientras lo miraba con unos ojos bien raros y cricosos, ¿por qué no tenemos una pequeña charla por aquí?, decía Morgan llevándola a un sitio sin gente. Pum, se cierran la puerta y solo queda oscuridad detrás de la puerta. El misma empezaba a fluir nuevamente por los ríos de las calles, y salía cada vez más. Se escuchaban unos sonidos de entre las ventanas de la muralla. Este es el sitio, muévanse. Esa es mi agua, decía otro mientras uno activaba una puerta mágica. Si gritaba alguien, está básicamente usado, pero el agua que está dividida por el Santo Grial es suministrada para los suburbios aquí. Entonces el Santo Grial es como una bomba, decía Leprota. Bomba, decía Carlos sin saber qué era. Eso debería decir que el Santo Grial está detrás de nosotros. Decía Carlos. Ya veo, decía el prota con astucia, según lo que había oído de las canales que quedaban fuera de uso. Pensé que este lugar sería un almacén de encuentro de demonios. Aún así, el puerto está cerca, decía. Un callejón sin salida, lo decía mirando los barrotes. Entonces fue un fracaso, decía mirándolos. Entonces rastrearemos este canal hasta ese maldito asesor y lo desvivimos, decía Calor molesto. De empum el prota le metía un zape en la cabeza y lo hacía inclinarse. Te dije que hicieras jurar no hacer una tontería como esas.
¿Qué demonios sucede con ese pool? Está hecho de acero, decía Carlos sobándose luego del zape que le había dado el prota. Eres un tipo muy violento. Le decía el prota a Carlos, mientras Niu se percataba de algo que miraba. ¿No? ¿Y qué sucede? Pregunta el prota. Justo ahora acabo de sentir que los ecos son diferentes, hay una brisa fluyendo a través. Había alguien aquí, por aquí, decía Niu señalando. Los encontraste, decía el prota. Huelo a sangre, decía Niu percatándose del olor, olfateando. Hay una puerta sellada mágicamente aquí, decía poniendo la mano sobre un ladrillo, mientras interrumpía el flujo de maná haciendo que la puerta apareciera. Luz, decía. Hemos llegado a la superficie percatándose de la luz entre tanta oscuridad. Hemos estado bajando todo este tiempo, la luz solar no debería. Mientras tanto ve el cuarto donde salía tanta luz y abren la puerta para percatarse de lo que estaba atrás, un montón de demonios vigilando y acechando unas jaulas, y se le veía que a uno se le desarmaba la cara. ¿Quién demonios son estos tipos? Decía Carlo. Porque parecen que son del cuerpo de vigilantes, decía Carlo impresionado viendo la ropa del cuerpo de vigilantes. Se ven como demonios, decía Niu percatándose bien de ellos. El prota voltea por reflejo percatándose de algo. Pum, y ayuda a Niu a esquivar el golpe. Ey, no puedes entrar aquí sin avisar, decía Gordon atacándolo con las esposas. Morgan, gritaba Carlo. No estás autorizado a mirar aquí, decía mientras cada vez más le hacía efecto la droga de omnipotencia. El prota se quedaba mirando y en la jaula, miraba a Carlo abriendo los ojos como platos. Hacía silencio, el prota también miraba. Se dieron de cuenta esa caja de allí, es para desechar, son de mala calidad. No los criaron bien, decía Gordon de forma perversa. Se quebraron sin decir mucho, decía Gordon mientras Carlo observaba viendo algo familiar. Después de un tormento un poco forzoso, terminaba de decir Gordon mientras veía a Mónica tirada desplomado en el piso de la jaula junto a otros niños. Dijeron que se negarían a hablarnos de su familia, continuaba Gordon hablando mientras se veía la mano de Mónica saliendo de la jaula desplomada dentro de ella. Mientras que Mónica reposaba tirada en el suelo y Carlos se percataba gritando Mónica. Desesperado, Morgan modo demoníaco se empieza a reír diciendo a pesar de que son seres repugnantes, lidiar con su obstinación es lamentablemente imposible. Entonces en el aire se asoma un puño. Pum era el prota que salió de la nada al escuchar esas palabras tan horribles. Invadido de la rabia le pegaba con el puño de hierro mandándolo a volar entre todas las jaulas como jugando al juego de bolos. Carlos se queda viendo espantado a nuestro prota ya que casi le pudo pegar. Y estaba el prota cabizbajo del fuerte movimiento que acaba de realizar. Stasip me emputa, decía el prota viendo a los demonios disfrazados de humanos. Esto significa la guerra, hijos de Sip sin bolas, le decía el prota. Entonces rápidamente el prota se dirige a golpearlos nuevamente y activa el árbol guía de la rabia. Se dirige a los demonios, uno preocupado al ver que activó el árbol guía que podría pasar. Pum conecta a uno con banda ancha y le da señal celestial, y antes de salir volando, lo agarra por un tentáculo y lo jala hacia adelante para hacerle una llave, y Pum lo lanza hacia otro lado donde habían más jaulas. Pum tumban otro almacén con más jaulas. Carlo miraba impresionado lo peligroso que podría ser el prota, y la cantidad de jaulas que habían en ese lugar. Agarra una jaula que se caía con muchos niños adentro para que no se lastimaran. Se ha vuelto loca, decía Carlo desesperado por la violencia que emanaba nuestro prota. Corran, pueden moverse, decía Carlo a los chicos mientras abría una de las jaulas con su espada. Los niños lo miraban asustados, sin saber qué pasaba. Parece que sus mentes están desorganizadas por la cantidad de dosis demoníaca suministrada. Tienen heridas de agresión física también, por lo que es natural que no puedan moverse por sí mismos. De cualquier manera, seguía diciendo Niu, incluida la señorita Mónica, sus fuerzas vitales parecen normales. Ya veo, decía Carlo un poco aliviado. Muévete. Este enclenque, decía Morgan molesto en modo demoníaco. Haré puré por mí mismo a este camarón, decía agarrando la jaula y casi barriendo a Carlo. ¿Qué diablos sucede con toda esa monstruosa fuerza?, decía Carlos sin percatarse de que su estado no era natural. Mientras tanto comienza a dar vueltas sin parar entre su poderío eje sin mover las piernas, retorciéndose en sí mismo. Su cuerpo se está retorciendo, decía Carlo percatándose ya de su estado antinatural. Se está saliendo de control. Sí, grita esquivando de a poco el poderoso ataque de Morgan. Esto es absurdo, ¿cómo podremos con tipos como estos?, se preguntaba Carlo desesperado. De repente a Morangan se le acerca algo a la cara, era un pie. Era nuestro prota con tremenda patada voladora, lo conecta. Carlos se percata que nuestro prota no era ni humano pero tampoco era inmortal. A pesar de su apariencia sigue respirando por su boca, decía el prota analizando a Morgan. No hay mucha diferencia entre luchar con demonios, decía el prota. El prota parado con una pose bien activa dice espicamente, ya me he acostumbrado a estos tacones, mandando a volar a Morgan de la patada voladora que le mandó. No hay mucha diferencia de los humanos como usar esos tacones, decía Carlo. ¿En serio qué tipo de nervios tiene?, se preguntaba. Venían más demonios enloquecidos por el extracto de la batalla. Aún así, decía Carlo evocando su magia, reuniendo mana en la punta de la vara de metal que llevaba en las manos, recitando un hechizo con palabras extrañas, y levantando la varilla emanando electricidad y chispas. Esta técnica es de la alquimia, conjuro el hierro desde dentro de la tierra. Estoy segura que esa es una técnica de enanos. No puede ser, decía Niu impresionada, o gritaba Carlo moviendo el fuerte mazo de hierro y plasma hacia los demonios.
vara de hierro magnética, decía, balanceándola hacia atrás y atrayendo a todo lo cercano hacia la vara. Se lo lanzaba y los estrellaba contra las jaulas. Estaba Niu observando diciendo: Bob endureció el hierro en un instante y los detuvo. Entonces tenía unos trucos sofisticados bajo la manga, decía nuestro prota impresionado. Lady RRY, gritaba Niu. Cuando voltea venía Morgan a toda velocidad intentando agregarle un gancho. Si, respondía el prota. Niu, percatándose: veo nuestra oportunidad de ganar, decía el prota, y para evitar dañar los delgados brazos de esta princesa, decía, corriendo y evitando los golpes, se le acerca lo más que puede con la mano empuñada. Golpear el centro, y poco a poco el prota invocaba magia sin él darse cuenta. Lo miraba fijamente y le pegaba un fuerte puño que se le desfiguraba la cara, potenciado por él. Árbol guía, y pum, la fuerte onda de choque hace retroceder a Morgan, quejándose por el golpe. Intenta medio voltear a ver, pero era tarde. Todo el poder del golpe hace efecto y sale mandado a volar como un proyectil, abriendo paso entre todas las celdas. Se escuchaba un fuerte sonido de entre todas las celdas caídas de un golpe de hierro seco. Carlo miraba espantado y Niu impresionada al ver que el prota aprendía a usar el árbol guía. Esto debería funcionar, decía el prota activando el árbol guía nuevamente. ¿Qué sucede?, pregunta el prota paradójicamente. Nada, dice Carlo. Boquiabierto. ¿Qué habilidad más increíble tienes?, le decía. Entonces esto es un almacén de humanos, pregunta Carlo. Entonces disfrazados como el cuerpo de vigilantes. No exactamente, aún tienen sus caras, quizás sea el cuerpo nuevo de vigilantes, lo decía mientras los veía todo destrozado y arruinados a un lado, un secuestrador cuya víctima son niños de los suburbios y de los sitios de las cariñosas. Es lo que básicamente todo el cuerpo de vigilantes hace. Entonces su objetivo debe ser el traído de personas, decía mientras miraba el desastre y el montón de jaulas tiradas solas y llenas. Si me permites mencionar las harinas raras, las cariñosas, son de hecho transacciones lucrativas que hasta idiotas podrían hacer, es porque hay monstruos afuera dispuestos a comprar seres humanos, por lo que es totalmente posible, decía el prota explicando. Probablemente podremos sacar un poco más de detalles preguntándoles a estos tipos directamente, pero para que hayan podido administrar este gran almacén sin problemas hasta el momento en esta condición, hay alguien más jalando de las cuerdas. En alguna parte las posibilidades son, decía Niu percatándose de algo alumandro con su luz mágica. Hay alguien aquí, decía Niu percatándose de un montón de soldados. No pueden ser, tienen refuerzos, decía. ¿Qué tan lejos parece la putrefacción de esta ciudad? El sujeto se quedaba viendo directamente a Carlo. Era el consejero impostor de la ciudad de Animi. Pensar que te presentarás personalmente, decía Carlo mirándolo seriamente. Consejero Emals Jankars, le decía mirándolo, que lideraba la facción del cuerpo de vigilantes de la ciudad. Así que es este Hug, es el con unas chusmas. Parece ser que está revelando sus verdaderos colores, decía Carlo molesto. Mientras tanto se percataba de todo el desorden en el cuarto. Entonces se levanta Morgan enloqueció por una revancha detrás del prota y los demás y delante el cuerpo de vigilantes de Animi. El consejero miraba lo que sucedía. Shit, nos han rodeado, decía Carlo percatándose de la delicada situación. Este idiota obstinado, decía Carlo molesto. El sujeto levanta una mano dando la orden y uno de los guardias entra a la acción con una enorme alabarba y rebana en parte la entidad de Morgan. La cabeza volaba fuertemente influenciada por la droga de omnipotencia. El prota solo miraba lo que pasaba percatándose. El consejero de Animi miraba todo lo que pasaba. Aléjense de él, aunque sea solo cabeza, morderla, decía el sujeto dando órdenes estrictas. Idiek, decía el sujeto espantado. Los demás también se espantan y asquean de tal situación. Tú, le decía el prota agarrando a Carlo por el cuello de la camisa y jalándolo. Tu lengua viperina se está enredando, y no puedo entender lo que estás diciendo, decía el prota como dudando de lo que decía Carlos. El consejero miraba de forma perversa. Entonces básicamente quieres que las acusaciones de Carlos sean juzgadas por una asamblea o lo que sea, decía el prota al consejero. Muy bien, respondía él encarándolo. Nos vemos en el lugar del juicio, le decía aclarándole al prota. Mientras se secaba un pequeño mugre de su cara, nuestro prota lo miraba con mucho cuidado, y luego se miraba la cantidad inmensurable de celdas y algunas gran cantidad llena de reos inocentes. Luego se veía total oscuridad. En otra escena, se veía la escena en la puerta de la entrada de la ciudad ayudando a sacar a los niños apresados y algunos heridos y los cuerpos de los demonios que habían caído en batalla. Mónica le gritaba mientras ella empezaba a reaccionar. Yo realmente, lo siento, decía Mónica apenada y decepcionada. Está bien, estás bien ahora, decía. No hay irregularidades en su fuerza vital, pero la alta concentración de impurezas demoníacas está pesando demasiado en su cuerpo, le decía mientras le tomaba el pulso y la analizaba con mana, como algo así. Si esta chica es mucho más cobarde que las demás, decía solloceando, como decía ella quedándose dormida nuevamente por el cansancio. Sí, decía Carlo molesto regresando con el prota molesto y frustrado. Lo siento, si no me hubieras detenido justo ahora estuviera con él. ¿Lo habrías desvivido?, le pregunta el prota. Eso le habría dado el pretexto perfecto para arrasar con estos suburbios, le decía el prota mirando a su alrededor. Carlo empuñaba su mano molesto y frustrado. Aunque fallamos en obtener evidencia vital, pensar que ahora tenemos que presentarnos en un juzgado, decía Niu,
¿qué deberíamos hacer?, pregunta Carlo molesto. Reuniremos la mayor cantidad de evidencia que podamos, decía Carlo, desde ahora, si sea estrangulando a lo que queda del cuerpo de vigilantes. Espera, y eso es suficiente, decía el prota volviéndolo a jalar de la camisa para regresarlo a la realidad. Pensándolo bien, Carlo, ¿no tienes evidencias? Aún mejor, le decía el prota mostrándole algo. La sospecha de tu líder hace unos años la investigaba desesperadamente. No, decía el prota, pero ¿qué tiene que ver con el tráfico que humanos?, preguntaba Niu. Es obvio que todo está conectado, lo decía mirando mientras aún sacaban personas. Todo lo que necesitamos es un cabo suelto, decía el prota mirándolo, mientras la chica seguía cuidando de Mónica, que aún estaba en un estado delicado. Mientras se muestre dónde ve, yo me encargaré del resto, le decía jalando a Carlo por la camisa hacia otro sitio. Carlo, mientras lo arrastraban, solo miraba fijamente a nuestro prota, inclinando más la cabeza. ¿Quién demonios eres tú?, le preguntaba Carlo a nuestro prota. Días después la gente se congregaba, mientras sonaban las campanas. Te dejaré atrás, decía mientras había mucha gente haciendo sus cosas del día a día. Daniemi nunca deja de sorprenderme, aunque sea un juzgado está muy movido, parece un festival. No, pregunta el prota Niu. Quizás, pero nadie de los suburbios se pone de testigo hoy en día. Todos pueden hablar y cualquiera puede participar en la intervención. Esta transparencia es la que le ha dado el nombre de ciudad libre. Daniemi, como ves. En el juzgado estaban todos sentándose y el juez en el centro del todo. La asamblea libre de Daniemi entra ahora en sesión. Desde este momento cada parte de la reunión será registrada en el diario secreto del Vaticano, gritaba el encargado avisando a todos. El tema actual es respecto a la implicación del cuerpo de vigilantes en un crimen sindical que ha estado creciendo entre las clases más bajas de Daniemi. El consejero Lord Emil Jankars, quien es el tesorero y también líder del cuerpo de vigilantes, ha estado recibiendo quejas de algunos ciudadanos, decía el sujeto mientras el consejero, sentado de forma perversa teniendo todo planeado, mientras alguien en el público gritaba, y el encargado le gritaba silencio, todos son iguales por ley. Pensé que solo podríamos ignorar las quejas de la gentuza. Lord de Mals está aquí de buena fe. Sus sospechas han desaparecido hace tiempo, decía un tipo acaudalado. Silencio, gritaba el encargado del recinto. Ahora pueden entrar los acusados, gritaba el encargado dando la orden. MHP, en comparación del descaro de la gentuza de estos suburbios, tomando ventaja de la buena fe de Lord Jankars. Ellos solo mostrarán sus caras insolentes sin rastros de vergüenza en sus formas, decía el sujeto mientras Niu y la chica que les daba posada en su casa se enojaron. Entraba Carlo y nuestro prota bien vestidos para la ocasión, y miraba de forma pícara, y el que interrumpía callaba al ver al prota con las más altas galas, que decía, sonrojado. Eso no puede ser. ¿Quién es esa dama?, decían entre el público. A Lady Liu parece que valió la pena convencerla de usar un vestido después de todo, decía Niu contenta que la hermosura del prota cayó al sujeto. A Carlo definitivamente la ropa hace al hombre, decía la chica en el mismo tono que Niu. La acusación consiste en que la señorita Liu, quien se hospeda en un centro de cariñosas, operado por la humilde Mimosa, localizado en un área bajo el castillo, y el señor Carlo, antiguo cuerpo de vigilantes, quien también reside en el centro de cariñosas de Mimosa. Ja, ja, a quien llama señorita, mira esa falda, qué elegancia, y su nombre no es solo una chica llamada Liu, sin tener un apellido familiar. Lady Liu, gritaba Niu. Carlo, gritaba Mimosa. Silencio, señor Carlo, establezca sus sospechas bajo el juicio al señor Emil. Carlo lo miraba molesto y tira luego una pila de papeles con evidencias. Estos son todos los reportes hechos por el antiguo líder del cuerpo de vigilantes, que murió hace un año en un accidente. Mientras lo decía, Emil lo miraba de forma perversa. He investigado absolutamente todo, desde sus investigaciones, sus comidas y hasta sus equivocaciones. He fisgoneado todo el viejo como una rata color café, que un año atrás. ¿De qué estás hablando? No sabe lo que esta asamblea trata, es de la gente de los suburbios de ti, le gritaban. Además, ese Carlos es parte del cuerpo de vigilantes para empezar, gritaba uno. Orden, gritaba el encargado. Este hombre debería estar siendo juzgado, gritaba el mismo. Silencio, exigía el encargado. Se escuchaba un fuerte sonido. Todos voltean a ver y era el prota, que había partido los protectores de madera de una baranda. Molesto. Perdóneme, había una mosca molesta, decía el prota justificándose. Continúa, decía el prota a Carlo. Esta vez el que maneja el cuerpo de vigilantes ahora es Morgan. Claramente perdió su cordura debido a la esencia demoníaca y al serle imposible hablar con normalidad. Fue desvivido por el consejero del señor Jankars. Emil se lo queda viendo. Hay muchos detalles aquí que son similares a la sospechosa muerte del comandante, principalmente, decía viendo a Emil, principalmente cuando alguien moría de manera extraña. Siempre, decía Carlo mientras todo el público callaba, y solo podía expectar en silencio ante tales palabras. Decía mientras Emil solo guardaba silencio. Unos sujetos se lo quedan mirando. Un estafador llamado Ryu estaría actuando bajo cuerdas. El prota se quedaba viendo a Carlo. A Carlo le pasaba algo. Niu lo miraba observando, junto a Mimosa, mientras Carlo volteaba a ver de manera perversa. Emil miraba de manera perversa. Estos son maestros gremiales. ¿Por qué?, decían los sujetos percatándose ante tales acusaciones.
¿Por qué hay tal cosa en los canales bajo los suburbios? Pregunta Carlo. ¿Ay de qué significa esto? Preguntaban los maestros de los gremios. Nos trajiste aquí sabiéndolo. La charla sobre mejorar los canales acuáticos eran solo tonterías, le reclaman. Esos canales acuáticos son esencialmente asentamientos, por lo que hay una posibilidad de hacer asentamientos, por lo que hay una posibilidad que se conviertan en asentamientos abandonados para el crimen. De cualquier manera no puede ser. No puede ser Morgan un líder en el cuerpo de vigilantes. Terminado de esta forma lo decía mientras agarraba la cabeza de Morgan. Este es un supervisor incompetente, decía uno de los maestros del gremio a Emil. Cálmate, no estás en lo cierto. Le decía a la cabeza de Morgan que los pecados de esa gente eran suyos, que él estaba pagando por la ingenuidad de él, mientras que el prota lo miraba. Si decía Carlo mirándolo en esa situación, el cuerpo actual de vigilantes, no debía hacerme cargo de una organización creada por un maestro adicto a la sustancia demoníaca, decía Emil. Lo que hizo estallar en ira a Carlo, por eso nuestro prota lo había agarrado. Mientras tanto, luego de eso se levantaban los restos de Morgan a seguir peleando. Ellos están completamente corrompidos, el cuerpo de vigilantes, estos suburbios y también la gente que viven en ellos, decía Emil mientras Carlo lo miraba con desprecio. Ese es Carlo, el antiguo cuerpo de vigilantes. Él no tuvo alternativa, está sujeto a su antiguo hogar. Se siente culpable a su adicción a la sustancia demoníaca, decía Emil, por lo que no está conforme a menos que me culpe por todo, decía Emil lavándose las manos. Carlo se lo queda mirando. Otra vez el tráfico humano es mi culpa, otra vez Carlo, pregunta Emil, ¿por qué no te llevó a un sitio donde te puedas desahogar toda tu frustración? Eso es la asamblea de Animi. Seguro que aclarará tus dudas y tu ira se irá, le decía Emil a Carlo. Aceptaré todas tus absurdas acusaciones, decía Carlo, por el bien y el futuro de Animi. Carlo estalla en ira a golpear a Emil, y le dice, ¿me escuchaste, Carlo?, pregunta Emil, mientras él se desespera. Señor Carlo, su testimonio de ahora, pregunta el encargado del juicio. Está diciendo que la señorita Ryu que está tras usted estuvo involucrada también, pregunta el juez. El prota lo mira fijamente. Le dije, decía Carlo. Emil sonríe, al parecer estaba siendo manipulado por Emil. Carlo voltea mirando al prota. Esta chica es la líder, decía Carlo, saliéndole un tentáculo de la boca que hablaba por él. El prota se percata de la situación actual. A Carlo, decía Emil, me he equivocado de tu sentido de la justicia, el coraje que tienes de acusar a tu propio compañero de causar mal. Debo elogiarte, decía Emil. Justicia, gritaba alguien en las tribunas del juzgado. Por otro lado, el testimonio de Carlo, hoy hay algo de lo que estoy seguro. Fue tan inesperado que por un momento no pude creerlo. Esa chica de Ryu por allá. Ella ha estado siendo perseguida por la capital real de Luxemburgo. Lo dice alguien mientras muestra un panfleto del prota. Ella planeaba desvivir a la princesa de Luxemburgo para ocupar su lugar, en un intento de derrocar el país. Ella es una gran impostora, decía, mientras el prota se levantaba de su sitio hasta donde estaba el sujeto. Hablando la rumoreaba, increíble, falsificar su estatus, increíble, decían dentro del público conmocionado. Miren, lo sabía, no es una mujer extravagante. Después de todo, jaja, decía el sujeto mientras Niu y Mimosa se lo quedan viendo. El cartel de Se Busca ya ha llegado a un lugar como este. En el acto los guardias comienzan a moverse. Ya veo, decía el prota mientras los soldados se preparaban para atacar. Los inspectores de las casas de apuestas parecieron afirmar más de lo que decían. Eso decía el prota mientras Carlo aún no podía mantener el control. Carlo seguía peleando por tener el control. Mientras tanto, el tentáculo sale más de su boca. Suena como si fuera a volver a ser aplicado para mí también, decía la voz del tentáculo, mientras Emil lo miraba desesperado. En un momento solo se escuchaba un sonido, y todos los guardias le caen encima neutralizando al prota. Ya veo, mi destino está ligado al de Lady Ryu, decía Carlo. Carlo, ¿qué te sucedió?, se preguntaba Mimosa. Carlo, aún sin mantener el control, tumba las hojas con la evidencia en la mesa. Por favor, retroceda, Lord Emil, le decía uno de los soldados al consejero. Despreocúpate, me preguntaba. Qué plan tan considerable al venir aquí, pero una disolución no es mala tampoco, decía Emil mientras se los quedaba mirando de forma arrogante. Perverseaba en su imaginación estando despierto. El prota en el suelo le gritaba, ¿será un demonio o será una serpiente? Carlo, inmovilizado, se lo quedaba mirando por sus palabras. En eso el prota se saca y toma velocidad. Es hora de lanzarlos dados, decía lanzándose encima de Emil, listo para aplicar el temido puño de hierro. Emil miraba que había caído en la trampa del prota, desesperado. El prota se lo queda mirando de forma perversa, le da un fuerte golpe que hasta la mesa parte hasta hacerla pedazos. Todos quedan con los ojos como platos al observar tanta letalidad en una dama. Niu y Mimosa se lo quedaban mirando igual impactadas, Carlo igualmente con la boca abierta. Todos hacen silencio y solo observaban impacientemente. Solo retumbaba un sonido de sorpresa dentro de la sala. Mientras tanto, Emil se levanta luego de tremenda conectada del prota. El prota lo agarra a un soldado y lo arrastra intentándoselo llevar. Mientras inmovilizaban al prota, él se percata de algo. Mira atentamente ese algo. A todos ustedes presenciaron eso, esta es la verdadera forma de esta persona, decía Emil. ¿Lo ven ahora?, grita el prota. Todos se lo quedaban viendo. Emil estaba todo negro. ¿Qué?, preguntaba Emil. El prota le dice, hey jefe,
Tu rostro se está saliendo, le decía el prota mientras tanto Emil tenía la cara desfigurada ya que en realidad era un demonio disfrazado de humano. ¿Qué es esto? No es lo que creen, decía Emil. Todos miraban impresionado la impactante escena, una infección. Por la droga demoníaca, ese es un monstruo, decía el prota. No, esto es, decía Emil, porque como decía Emil sin saber qué pasaba, no puede ser yo, decía Emil percatándose de que el prota le había dado hasta para llevar con un solo gancho, y recordaba la mirada sangrienta del prota. En ese momento me imaginé muerto, decía Emil percatándose de la veracidad del prota y su instinto de depredador. Solo se escucha el sonido de algo moviéndose. Si no retrocedo y mantengo mi apariencia sin importar qué, todos mis planes serán en vano, decía Emil dentro de sí preocupado. Entonces aparece el prota detrás de él y lo jala por un tentáculo, arrastrándolo consigo. Y él siente el tirón deformándolo más. Hombre, no sé por qué lo intentas evitar, pero si intentas esconderte, te expondrán como un infectado. El prota lo somete mientras le jala un tentáculo diciendo: gente, miren cuidadosamente, ustedes no deberían perder el tiempo. Todos miraban cómo le jalaba ese tentáculo de la cara a Emil, como la diosa del sol que abre las puertas de las cavernas para mostrarte, decía el prota. Aquí está la cara de un monstruo, no importa que tanto sea alguien un impostor. Nunca he visto a alguien suplantar así, gritaba alguien del público. Prácticamente es como si hubiera vivido con el fin de engañarnos a todos, decía uno. Eso sí, responde otro entre el público, pensándolo bien, donde he oído eso antes, algo sobre un demonio que tomó las entrañas de una persona y vino aquí, decía aún manteniendo su pie encima de él. ¿Qué acaba de decir? ¿Un demonio? ¿Qué decía Emil percatándose de que su plan se había desmoronado totalmente? ¿Qué dijiste? Decía Emil. ¿Eres alguna clase de princesa estúpida? ¿Qué harás ahora? Pregunta Emil mientras se transforma poco a poco en su verdadero ser. Empieza a enrollar el pie del prota con unos tentáculos. La gente se espanta de lo que presenciaba, impulsada a la desigualdad usando el agua como señuelo, aceptando a cualquiera que se alineara con tus intereses. Luego utilizaste la red de distribución de sus territorios, para tratar de vender la droga demoníaca, un producto de los demonios. Eres bastante desvergonzado, ¿no es así, demonio?, decía el prota reclamándole a Emil. Entonces por la presión se decide a transformarse una vez por todas, saliendo un montón de lianas por todos lados. Ya entiendo, tú eres un peligro, no hay necesidad de seguir preguntando, decía el prota mientras las lianas cobijaban todo el lugar. Carlos se preocupaba porque poco a poco también se acercaban a él. Pásame un arma, decía Calor a Niu. Es desafortunado perder mi compostura por un momento. Niu le pasa la espada de los elfos. La base para la red de distribución ya ha sido construida por todos lados. Todo lo que es necesario ahora es la aniquilación de todos los presentes, decía Emil asustado que podría perder su poderío. Estas son raíces, que increíble capacidad de multiplicación, decía Niu impactada por la magia del sujeto, un poder mágico capaz de percibir vida. Esto no puede ser cierto, podría ser él. Capturó al gran espíritu del insigne, decía Niu percatándose de la dríada en la sala, mientras el sujeto lloraba de desesperación. ¿Para qué capturará uno de los 4 espíritus que son la fuente del poder mágico? De ninguna manera, sería por la magia demoníaca de la oscuridad. Al mezclarla con la magia de la vida, decía Niu explicando la situación. Espera, esto no acaba aquí. Te invitamos a unirte a nuestros miembros de la comunidad de Manga Red K, y el apoyarnos a seguir creando contenido. La membresía más económica son de $0.50. Con tu apoyo seguiremos creciendo, para seguir trabajando en este largo camino. No. Es cierto, es difícil alinear y mantener los poderes mágicos de un espectro, es difícil, decía la criatura. Este es el poder de Mao, el que ocasiona el caos. Fue el funcionamiento de estos dedos meñiques, decía el espectro mientras llenaba de enredaderas todo el departamento de justicia de Animi. Que Mao me ha otorgado, decía enseñando los dedos meñiques y unos anillos, y al acto le cortan los dedos meñiques. Los dedos volaban por el aire junto a los anillos. El prota había cortado los dedos meñiques mientras la bestia se hacía de para atrás. Estaba Carlo mirando ya que le había lanzado la espada a nuestro prota para que la utilizara, mientras la bestia miraban que le habían cortado lo que exhibía perdiendo sus grandes poderes. Ambos dedos volaban en el aire junto a un anillo. A mis meñiques, decía intentando agarrarlo. El prota miraba atentamente lo que pasaba. La dríada que controlaba el agua en Danimi miraba. El prota se ponía en posición de combate preguntándole si era todo lo que tenía. Es solo prestado, decía el sujeto. El prota se abalanza y le da un fuerte puño mandándolo a volar contra la pared. Él estaba en el piso con la cara deforme del golpe en la cara, mientras los dedos y los anillos seguían cayendo. El prota agarraba los dedos con sus manos, y luego los empuñaba para destruirlos. Desde tiempos antiguos, cuando un tipo divagaba tanto, es de conocimiento general, que es una Sith peleando. El supuesto consejero de Animi estaba en el piso inerte. Incluso ese idiota de Sig es un poco más inteligente que tú, jefe, le decía al consejero de Animi. Todo el mundo se quedaba mirando al prota, miraban horrorizados e impactados. Ella derrotó a ese monstruo, decía uno. ¿Qué sucedió?, preguntaba el otro. Para empezar, que sí, paso. Yo qué voy a saber, respondía otro. Lo que sí sé es quién nos salvó de ese monstruo, consejero de Animi. Es la chica del cartel de Se Busca. Por un lado tienen a una elegante princesa, y por otro a un monstruo que acecha gente. Siempre en los cuentos de hadas se han sabido quién es el villano.
El que está jugando con nosotros, maldición, decía Carlo a todo el público, ciertamente a pesar de quién sea esta persona, que es claro que intentaba desvivirnos, seguía mirando el falso consejero de Animi. Si este hombre es un demonio, ¿podremos siquiera capturarlo?, se preguntaba el equipo de guardias de Animi. No deberíamos dejarle la orden de caza de demonios a la casa de caballeros de Lunderberg. El sujeto miraba perplejo mientras empezaba a sonar un celular. Waskesip, decía uno tapándose los oídos de lo fuerte que sonaba. Lady Ryu, aléjese, debe ser algún tipo de hechizo demoníaco, decía Niwa a nuestro prota. El prota volteaba a mirar atrás. Eso es un celular, decía el prota percatándose. Bien. Eso es un celular, ¿no es así?, se preguntaba el prota dentro de sí. Lady Ryu, eso es peligroso, decía Niu, porque en un lugar como este, decía el prota, esa cosa segura, y probablemente, decía Niu, ¿sabes algo de eso, de ese artículo mágico de Nominako? Sí, decía el prota agachándose a recoger el celular. El prota levantaba el celular a revisarlo, asombroso. Aunque la mayoría de los conocimientos de los demonios viene de la gran era Sheng, Lady Ryu, decía Niu al ver que había atendido la llamada del celular. El prota miraba a Niu como, ¿qué rayos estás diciendo? Entonces va a hundir el dedo para llamar. Ahora que lo pienso, yo no he tocado nunca un celular en mi mundo, o si, se preguntaba, ya que era algo que le dejaba a los jóvenes. De repente el consejero de Animi se lo quita de las manos corriendo de sorpresa diciéndole, no toques eso. Todo el mundo se sorprende en el público. Mao, decía el supuesto consejero ansioso de que lo ayudarán. Esto no es lo que usted cree, le decía dándole explicaciones. Ha habido un inconveniente, pero no hay problema alguno, decía el sujeto. Destruiré a todos aquí de una vez, decía el sujeto. Ah, Mao preguntaba, y a celular de repente aparece una mano del celular. Le aplastaba la cara, y pum, se le estalla. Todos en el público quedaban en shock, otros resonaban del asombro, mientras él seguía sin meñiques atendiendo la llamada, y caía por allá y el celular en otro lado. Todos en el salón gritan espantados, gritando su cabeza. Ah, decía Niu quejándose. ¿Qué demonios es esto?, decía Carlo tapándose los oídos por el fuerte sonido. Viene ese pequeño cristal. Yuichi, el cristal que nos dio el Vaticano se está, decía el guardia de la joya real. No puede ser, planea acabar con todos aquí y deshacerse de las pruebas. Ryu, gritaba Carlo. No tengo ni idea cómo usar un celular, pero decía agarrando el celular. Estoy bastante acostumbrado a romper cosas. No sé quién eres ni de dónde vienes, pero, lo decía mientras partía el celular con la fuerza de sus manos. Tomaré tu maldito desafío, decía mientras tanto del otro lado había una bestia enorme y su lacayo alzando el celular para que él viera. Nuestro prota miraba y salían unos rayos de luz del celular. Ya me morí, tu horrible cara, dice el prota destruyendo completamente el celular. Mao, decía el prota, ¿es realmente el consejero Yankar?, se preguntaba uno de los guardias aún sin creer lo que pasaba. Realmente es el consejero y esa es la chica que se buscaba. Estaba el consejero botando babas. Este consejero a quien debemos capturar, decía uno de los guardias aún sin dar para procesar toda la información. Entonces llegaba Carlo y le pegaba en el casco diciéndole, ¿son estúpidos o qué toca apresurarse? Ahora es el momento exacto. Señor Carlo, decía un guardia mirándolo. He traído al rey mercante de Animi, decía el señor Giovanni entrando al juzgado. Giovanni se percataba, que aparecía el espíritu del agua acercándose al prota ofreciéndole algo. Wow, el espíritu de Andín está bendiciendo, decía percatándose de todo. Giovanni estaba con la boca abierta y los ojos como platos viendo esa escena. El prota miraba al espíritu del agua, tenía agua sobre sus manos. El prota la miraba atentamente mientras una gota de agua bajaba de sus manos levitando, caía y se transformaba en muchas aguas, cada vez más y más hasta mover al prota de la fuerza. Se inundaba el salón de agua, y empezaba a desbordar por todos lados de las entradas del Consejo de la Cámara de Justicia. Háganse a un lado, decían unos peleando para ver el juzgado, cuando de repente los arrastraba el agua. Agua es agua, decía uno de los que estaba allí percatándose. Las chicas encantadas con el agua recolectándola mientras salpicaba más agua. Es agua gratis, decían dentro del juzgado bebiéndola directamente del piso. Los pobretones están, decía uno, es solo agua, decía otro, Yuichi agua, decía Giovanni perplejo de tal situación. Oh Giovanni, ¿dónde diablos estabas deambulando hasta ahora?, le preguntó el prota. Acabo de patearle el trasero al corrupto del consejero, o incluso me presenté con Mao, le decía el prota. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué forma más incivilizada? Decir que todo terminó porque aplastaste al consejero. Así que ¿dónde está ese tal consejero?, decía Giovanni mientras tanto le estaba tendido en el piso inerte. Ajajaja, decía Giovanni percatándose del cuerpo del consejero. Decía Giovanni al percatarse que él no tenía cabeza y solo le quedaba la quijada de abajo. Se empezó a morder las uñas del pani. Al consejero, dice, ya decía el rey mercante, este cuerpo sin cabeza, dices que este es el consejero de Emil. ¿Quién podría hacer algo como eso? Esto solo es un error, rey mercante, decía Giovanni asustado dando explicaciones. Seguro solo fue un accidente, estoy seguro. Lady Ryu solo podría haberle hecho un rasguño, decía Giovanni al rey mercante. La princesa Ryu Sanabria hizo esto, se preguntaba el rey mercante. Aunque lo haya hecho, decía Giovanni, fue por una buena razón. ¿Ella desvivió a ese monstruo?, pregunta el rey mercante. Dice Giovanni percatándose. El rey mercante se espanta y grita, princesa Ryu,
venía el prota caminando de forma dulce con las manos en la espalda. Magnífico, no esperaría menos de la princesa del reino que lidera la orden de caballero de los espadachines en la casa de demonios. Ustedes son demasiado prometedores. He oído toda la historia del señor Giovanni, ahora está bien, quédese tranquila, le decía el rey mercante agarrándola por los hombros. Todos escuchen cuidadosamente, decía, justo ahora ella castigó magníficamente a ese consejero. Sanaría a Riu Lindbergh aquí, desde este momento ella está bajo la protección del rey mercante, yo personalmente no permitiré ningún tipo de daño hacia ella, gritaba el rey mercante, todos deben estar preocupados ahora, de cualquier manera está todo bien ahora, prometo traer mayor prosperidad a Animi. Junto a la princesa Riu seguía gritando el rey mercante. Hey, decía el prota asqueado. HMD, decía el rey mercante viendo que el prota lo agarraba por el cuello, y pum, le da un fuerte cabezazo, mandándolo a volar. Quedaban todos como los ojos como platos impactados. Giovanni y Niu igualmente estaban perplejos ante tal situación. Ag, se quejaba el rey mercante levantándose del suelo. El prota se le acerca y le pone nuevamente la mano por detrás del cuello y le empieza a decir, el único que dejaste a ese consejero libremente fuiste tú, idiota. Respondía el rey mercante, no hagas más un show frente a estas víctimas. Sobre olvidar para limpiar tu triste trasero. Princesa Riu, decía el rey mercante perplejo que el barrio había dañado a la princesa. ¿Qué conocía? ¿Quién eres tú?, le preguntaba el rey mercante. Rey mercante, estaba bien. Está bien, le preguntaban los guardias de Animi rodeándolo. Porque tú, varón por diosero, levantar una mano contra el rey mercante. Por diosero, decía el rey mercante preguntándose. No deben ser engañados, decía un sujeto. Solo un plebeyo, su cabeza debe ser de un monstruo. Ella causó disturbios para alzar la ciudad al caos, como lo hizo en Nürnberg, decía el sujeto mientras todos miraban atentamente. Ella también intenta tomar esta ciudad también. Esta chica, no podría importarme menos esta ciudad, decía el prota dentro de sí. La gente empezaba a murmurar. Un monstruo, pero no nos salvó de uno. Es una pela entre compañeros monstruos, pero el cartel de se busca. Ella tampoco es un criminal después de todo, se preguntaba otro. Malas noticias, decía uno de los soldados corriendo dirigiéndose hacia el rey mercante. Entonces Giovanni se quedaba mirando espantado al guarida que entraba. Hay barcos más allá de la costa, más allá del puerto, barcos de guerra. Un barco de guerra de la orden de espadachines. No es bueno, decía Niu percatándose. Ven, esa es la orden de caballeros espadachines, decía un sujeto señalándola. Es un buque de guerra. Es una prueba de que esta Lady es una criminal. Ellos deben estar aquí para eliminarla. La gente empezaba a murmurar, la orden de caballeros, casa de demonios, monstruos. Entonces Lady, después de todo, ella es un impostor criminal. Esto como sé, decía Giovanni viendo que las cosas se le salían de las manos. Lady Riu, decía Giovanni mientras el prota seguía parado. De forma épica en la mitad de todo. Ese tipo es el cabecilla, decían señalando a Carlo. Tisk, decía, expresaba Carlo molesto. De vivanlos, arréstenlos. ¿De vivanlos? Gritaban desde el público. Dejen de decir tonterías, gritaba Mimosa de entre el público. Creo que es el momento, decía el prota percatándose. Tonta, vete, le decía Carlo a nuestro prota. Van a desvivirnos, decía agarrándola y jalándola para sacarla. Todos gritaban de forma feroz. Salían corriendo con prisa saliendo de la Cámara de Justicia de la ciudad de Daniemi, llegando poco a poco al puerto. Se veía el mar en las murallas. ¿Qué hay con este bote desgastado?, preguntaba el prota a Carlo. Es mi bote, siempre lo tuve preparado, decía Carlo. Usain, Bolt, decía Niu hablándole a los pollinos. Oh, ¿cómo es que las cosas terminaron así?, se preguntaba el prota. Nos buscaban desde el principio, así que nada ha cambiado mucho. Como sea, no es lo que esperábamos. ¿Qué haremos ahora?, pregunta el prota. Cierto, con el Vaticano, o el Imperio Mágico de Artemite, está bien, podemos tener evidencia de nuestro estatus, decía Giovanni. No estoy cansada de confiar en tu palabra, decía el prota sabiendo que a los lugares donde lo metía siempre existían muchos problemas. ¿Está cansada de confiar en mi Giovanni? Lady Riu, pregunta Giovanni. Esa es una pregunta retórica. Señorita Riu, grita alguien. Era Carlo haciéndole una reverencia. Gracias a ti pude vengar a mi viejo. He metido mi cabeza hasta el fondo, pero, perdóname, decía el prota. No hay nada que perdonar. Si no hubieras estado aquí para mí, hubiera muerto en un canal en alguna parte, decía Carlo a nuestro prota. Niu y Giovanni se percataban de la sumisión de Carlo hacia el prota. Más un dime porque escogiste una pelea con los demonios. Le preguntaba Carlo a nuestro prota mirándolo mientras él solo callaba. Sé que no eres un plebeyo, pero, aún así, los demonios no deberían entrometerse. Con Mao, estoy seguro que lo impensable sucederá. Decía el prota. Muy bien, llévame contigo entonces, decía Carlo al escuchar al prota. No dejaré que ningún peligro recaiga sobre ti. Giovanni miraba impactado mientras Niu solo guardaba silencio. Claro, decía el prota, en medio de aquel muelle solitario. No me molesta, le decía sonriendo. Gracias, decía Carlo. Sin embargo, ¿estás seguro? Aún no lo has hablado con Mimosa y los demás, ¿sabes? Esto no tiene nada que ver con ellos, ¿sabes? Escribo mi propia historia, decía Carlo. Es así, supongo que es verdad, decía el prota. Entonces tiraba una moneda al aire, agarrándola luego. Carlo miraba lo que pasaba.
Creo que podemos decidir con esto después de todo. Casa de cariñosas, casas de baños saunas, Danny tiene muchos lugares, pero, nos conocimos en una casa de apuestas, ¿cierto? Le decía el prota a Carlo mientras él se quedaba impresionado al ver que él quería dejar toda la suerte, cara o cruz, si ganas serás libre de unirte, decía el prota mostrándole la moneda. Espera, decía Carlo, el prota lanzaba la moneda. Carlo miraba la moneda en el aire, mientras la moneda bajaba, Niu estaba fija mirando la moneda, Giovanni también esperando qué pasaría. El prota abre las manos para agarrarla, y pum, cae en el mar y todos miraban al ver lo que había pasado. ¿Qué demonios estás haciendo? Decía Carlo. Lo arruiné, decía el prota con cara de póker. Así que cuando la moneda estuvo en el aire, ¿qué cara cruzó por tu mente? Le pregunta el prota a Carlo, mientras él solo se percataba mirándola fijamente, recordando a Mimosa, Mónica y a las demás chicas. Carlo se quedaba en silencio tocándose la cabeza pensando. Eres bastante astuta, lo sabías. Eso es fraude, le decía Carlo reclamándole. Incluso antes de lanzar la moneda estabas desperdiciando el tiempo, le decía Carlo. Muy bien, no me importa de nuevo hacerlo. Carlo se sentaba, suspiraba diciendo sí, tengo una conexión en un lugar donde Lunderberg no los encontrará. Decía Carlo. El prota lo miraba atentamente. Señorita Ryu, he estado pensando desde que puse mis ojos en esa espada. Esta espada, decía sacándola y mostrándosela, comparaba la habilidad y cuidados imbuidos, con efectos de invocación, tiene una hoja curva y oxidada. Me atrevo a decir que es a propósito porque preguntaba el prota, quién sabe, pero lo que puedo decir es, para curvar la hoja de esa forma, necesita la técnica de forma de un dragón de fuego. ¿Dragón de fuego? ¿Quieres referirte a la alquimia de los gmonos? ¿Estás diciendo que escapemos el reino de los gmonos? Pregunta Niu. Bueno, eso es medio cierto. Comenzarán a navegar por el noreste, encontrarán el cabo de la sirena en esta dirección. Enseña esta medalla allí, deberían dejarlo acomodarse, le decía lanzándosela. El prota la agarraba. Gracias, la tomaré, decía. Bueno, entonces, francamente hablando, si tienes un agarrón firme en los pantalones, con el rey mercante todo se resolverá. Tú, gigolo cobarde, le decía el prota a Carlo. Detente, le gritaba Carlo. Lo que quiero decir es que te confío esta isla. Esta vez me aseguré de que tengas al rey mercante en las manos. En sus manos, se preguntaba Carlos. El prota se echaba a reír. Carlos hacía silencio y se reía. Si lo tengo cubierto definitivamente, decía. Bien, entonces no hay tiempo que perder definitivamente. Antes que el barco encalle, se miraban las olas en el barco. Olas, decía el prota. Todos se percataban de una sombra. Ya están aquí, entonces, decía Carlo viendo la sombra de un barco de guerra. Como se ve una armada, no, también no es así, decía Carlo percatándose del gran tamaño del barco. Tranquilo, esto no acaba aquí. Agradecemos a los miembros del canal por apoyarnos en la creación de videos. Te invitamos a unirte a nuestros miembros y apoyarnos. Te invitamos a ver Reencarne como un dios malvado. Posiblemente será el último capítulo, ya que llegamos casi al RAW.